Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un placer en esta mañana estar con ustedes. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a nuestra programación. Nos sentimos complacidos porque realmente hoy no es un sábado más, sino un sábado diferente, donde todos podemos alabar y exaltar el nombre de nuestro Adón Yahoshua, ¿no? Le damos sinceramente gracias a Dios y a cada uno de nuestros amigos oyentes, los cuales permanecen en nuestra sintonía, ¿no? Les damos una cordial bienvenida a la provincia de Esmeraldas, los que con mucho anhelo, con mucho agrado, siempre están siguiéndonos por todas las redes sociales. Le damos gracias a Dios porque Dios nos dio el privilegio, o el Padre Yahweh nos dio el privilegio de poder estar con cada uno de ustedes. Y no solamente con cada uno de ustedes, sino llegar a sus corazones. ¡Qué bendición tan grande! Una cordial bienvenida a la provincia de Manabí. Manabí, una provincia de fuerza, una provincia de lucha, donde siempre estamos allí, luchando para que el evangelio siempre sea la luz del mundo. Una cordial bienvenida para mi Ecuador y también pues para la señora Marcela Delgado en España. Un cordial saludo para la familia Ramos en Babahoyo, como también a toda la provincia de Los Ríos. Bienvenidos, bienvenidas a la programación de esta santa mañana, ¿no? Muy bien. Para alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial, vamos a entonar una hermosa alabanza para comenzar nuestra escuela sabática, ¿no? Bienvenidos y bienvenida a la adoración a nuestro Adón Yahoshua. Suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oración. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oración. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tus presencias y sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oración. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Qué hermoso es tener al Rey de Reyes y Señor de Señores como maestro, para que nos pueda educar, nos pueda preparar para esta vida y la eternidad. Tenemos mucha responsabilidad de hoy en día. Tenemos que orar por nuestro país, Ecuador,
tenemos que orar por nuestros gobernantes que necesitan cada día la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso en esta mañana los invitamos a cada uno de nuestros amigos y oyentes y hermanos para que tengamos el placer de orar por nuestro país, por nuestros gobernantes y, ¿por qué no?, por nuestros hermanos también, que están pasando dificultades en este mundo. Oremos también por todo el Ecuador, que en realidad se está pasando tremendas peripecias, tantos crímenes, asesinatos aquí en el Ecuador. Pero lo más importante es que la misericordia del Padre Eterno siempre está con nosotros. Les invitamos con la mayor reverencia a postrarnos de rodillas para tener una palabra de oración, ¿no? Vamos a orar. Eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, porque en esta mañana tu pueblo se inclina, se postra de rodillas ante tu presencia para pedirte, para suplicarte que tengas misericordia, no solamente de cada una de nuestras familias, sino también del Ecuador entero. Bendice, Padre, a cada uno de nuestros vecinos en esta mañana, que la gloria del Padre Eterno pueda llegar también a sus corazones, que la protección tuya no solamente llegue hacia nosotros, sino también para aquellos que tienen un corazón noble y que puedan servirte. Padre, para aquellas personas que quieren lo mejor para nosotros, una bendición muy especial. Y para aquellos que no quieren vernos bien, los ponemos en tus manos. Padre, por los gobernantes de este país, te pedimos también por el ejército ecuatoriano, por la Policía Nacional, por los marinos y todas las identidades del Ecuador, que tú puedas bendecirla, a todas las autoridades para que puedan regir a nuestro país como es necesario. Pedimos que el poder que viene desde lo alto, el poder del Ruach HaKodesh, entre en la vida, para que el pueblo pueda ser guiado por ti, mas no por el enemigo. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, Padre de la gloria, y que todo lo que hagamos en esta mañana no sea por el beneplácito de cada uno de nosotros, sino porque eres tú el que gobiernas el mundo entero. Nos ponemos en tus manos, Padre de la gloria. También te pedimos por todos los enfermos que están dentro y fuera de tu pueblo, por los encarcelados, por los que sufren injustamente, por aquellos que no tienen a dónde ir, por aquellos que no tienen qué comer. Padre, sé con cada uno de aquellos, por aquellos drogaditos que andan en las calles. Padre, intercede por cada uno de ellos. Pedimos que tu misericordia esté para con nosotros. Pon tu manito sanadora, Padre, sobre la señora Mercy Ceballos. La terminas de recuperar porque tú eres el médico de los médicos que cura sin medicina. También te pedimos que bendigas al doctor Abel Gaspar, que tú lo bendigas y ayudes, Padre, en todos sus planes que tiene, que seas tú el centro de su vida, porque sabemos que de hoy en día tenemos que acercarnos a ti, porque solamente tú eres el único que puedes cambiar vida y que puedes cambiar corazones. Gracias te damos, Padre, por nuestra vida espiritual, que cada día vaya creciendo y que podamos ser luz que alumbre en medio de la oscuridad. Padre, ten misericordia de aquí de Santo Domingo de los Áchila. Ten misericordia por la provincia de Los Ríos. Ten misericordia por la provincia del Guaya. También te pedimos, Padre, que pongas tu manito sanadora por Miriam Ramos, que está delicada de salud, que tú puedas recuperarla pronto, por ella, su esposo, su familia, que siempre estemos a tu merced. Gracias, Padre. Cuida de cada uno de nuestros familiares. Padre, también te ponemos a Mónica Pilco en tus manos, que tú puedas recuperarla pronto de su salud y que, Padre, sea la oportunidad para abrir nuestro corazón y aceptarte, Padre, como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, yo sé que muy pronto Ecuador tendrá una gran lección, pero Padre, que cada lección que sea para este país, sea para que los corazones sean transformados.
Arráncanos la venda, Padre, que estamos vendados y podamos abrir el corazón y poder ser personas auténticas. Arranca las cadenas del enemigo que siempre tiene al pueblo como dormido. Padre, arranca todo espíritu inicuo, todo espíritu de inmundicia, todo espíritu de brujería del Ecuador, para que todos los ecuatorianos podamos abrir nuestras mentes y nuestros corazones y seamos un país lúcido como los demás países. Gracias, Padre de la Gloria, por estar con nosotros. Bendice la familia Delgado Ramos, los cuales tú nos has tomado como tus discípulos, como luz en medio de la oscuridad. Capacítanos y edúcanos en esta mañana para poder dar luz a todo el planeta Tierra. Quédate con nosotros, en el nombre y por los méritos de Yahushua lo pedimos. Amén y amén. Amén. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros aliados de Sendas Antiguas en esta mañana y también pues a nuestro hermano y amigo Dalton Cruz, su esposa y todos los hermanos de París. Bienvenido a nuestra sintonía. Es una alianza muy grande entre nuestro firme fundamento y Sendas Antiguas para el Ecuador y todo el mundo. Todo el Ecuador está mirándonos, todo el Ecuador tiene sus ojos colocados en los temas que nuestro firme fundamento y Sendas Antiguas estamos siendo utilizados con el poder del Ruach HaKodesh. Gracias, Ecuador, y gracias, universo. También tenemos en esta mañana para la escuela sabática un tema de suma importancia. Queremos que cada uno de ustedes preparen sus mentes, preparen sus corazones, porque el mensaje de nuestro Adón Yahushua está tocando y transformando vidas. Gracias por estar con nosotros. Un cordial saludo a la señora Elia Delgado, que también siempre nos sintonían con la señora Nora Delgado y la familia Vivero Delgado en Quinindé, que nos sintonizan. Gracias por cada uno de nuestros aliados, toda la familia Delgado Erazo, que también nos sintonizan desde allá de Quinindé. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque unidos somos más con cada uno de ustedes. Que así también como ustedes reciben este Evangelio eterno, puedan compartir también con las demás personas. También nos unimos al dolor de la familia Delgado Vivero, que pues su esposita falleció. Nuestro sentido pésame para él también. Nuestro hermano Delgado, gracias, estamos con usted, la familia y todos los allegados también. Nos unimos a su dolor y por la misericordia del Padre estaremos también orando para que el Padre Eterno le dé la fortaleza que viene desde lo alto. Que ese vacío solamente sea el Padre Eterno que pueda llenarnos, porque carnalmente o humanamente no podemos. Muy bien, entonces pues vamos a pasar entonces a la escuela sabática, donde tenemos dos jóvenes preparados para hacer este trabajo de esta mañana. Que el Padre Eterno pueda bendecirnos, pueda capacitarnos cada día. Y dejando lo humano, que lo espiritual sea lo que esté con nosotros. Gracias a todas las familias ecuatorianas y extranjeras, los cuales tienen el gusto de participar de nuestra programación de aquí del Ecuador y del mundo entero. A continuación, entonces, pues llamamos a Josué, Elías y Carlos Eliseo, los cuales tienen el placer de dirigir esta programación de la escuela sabática en esta mañana. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión vamos a seguir la continuación del libro Patriarcas y Profetas. Y este sábado nos toca meditar en el capítulo 22, que se titula Moisés.
Para proveerse de alimentos durante el tiempo de hambre, el pueblo egipcio había vendido a la corona su ganado y sus tierras, y finalmente se habían comprometido a una servidumbre perpetua. Pero José proveyó sabiamente para su liberación. Les permitió que fuesen arrendatarios del rey, quien seguía conservando las tierras, a quien le pagaban un tributo anual de 1/5 de los productos de su trabajo. Pero los hijos de Jacob no necesitaban someterse a tales condiciones, a causa de los servicios que José había prestado a la nación egipcia. No solamente se les otorgó una parte del país para que moraran allí, sino que fueron exonerados del pago de impuestos. Como vemos aquí, por motivo de la hambruna que había ocurrido anteriormente, los hijos de Israel tuvieron que ir a vivir a Egipto. Y allí dice que todos los egipcios vendieron sus tierras a la corona. O sea, se las vendieron al faraón y tenían que pagarle tributos, a cambio de que el faraón les proveyera de alimentos mientras duraba la hambruna. Pero los hijos de José, los hermanos de José, debido a que José había prestado un gran servicio al país, o sea, ayudando a que se pudieran salvar del hambre en aquella crisis, los hermanos, o sea, toda la familia de José, todos ellos estaban exonerados de pagar impuestos. O sea, los pusieron se podría decir, como los administradores de la tierra de Gosén, porque la tierra de Gosén era una tierra muy fértil. Y allí tuvieron las condiciones necesarias para multiplicarse. Y con el pasar del tiempo, como habíamos analizado en las lecciones anteriores, como en ese entonces, en ese periodo de la historia, gobernaban los hicsos en Egipto, con el pasar del tiempo, los faraones egipcios, los nativos de allí de Egipto, fueron recuperando el control del país, y fue que finalmente lograron expulsar a los hicsos. Y entonces, a partir de que los egipcios expulsan a los hicsos de su país, los israelitas, los descendientes de Jacob, comienzan a ser vistos como enemigos, como una amenaza. ¿Debido a qué? Porque al ellos expulsar a los hicsos, tuvieron el temor de que estos semitas nuevamente volvieran a tomar el control del país. Y esto lo podemos comprobar en la Biblia. Veamos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 1, verso 4. Génesis capítulo 1, verso 8. Sí, Éxodo capítulo 1, verso 8. Del 8 en adelante. Sí, hasta el verso 10. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: el pueblo de Israel ha llegado a ser mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, tratémoslo como sabiduría para que no se multiplique, y en caso de guerra no se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya del país. ¿Cuál era el temor de los egipcios? Que los semitas, los hijos de Jacob, tuvieran nuevamente intenciones de tomar el poder, o sea, de tomar el trono, como lo habían hecho anteriormente obviamente los cananeos. Y hoy comúnmente se cree que el faraón que gobernaba en esa época, con el que se enfrentó Moisés, era Ramsés, que muy comúnmente se ha representado en el cine y en otros medios. Pero hay de acuerdo a la Biblia, nosotros tenemos una forma de saber quiénes eran los personajes con los que convivió Moisés, lo cual demuestra obviamente la veracidad de esta historia. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias Primera de Reyes 6:1.
Dice la palabra del Padre. El año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón en Israel, en el segundo mes, que es el de Sid, Salomón construyó el templo de Yahweh. Ya. Como vemos aquí, nos habla que en el año 480, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, se construyó el templo. Ya, ahora según históricamente, la construcción del templo está datada en el 966 a.C. Para saber exactamente en qué época vivió Moisés, si recordamos anteriormente, antes de Cristo los años se cuentan de mayor a menor, o sea, antes de Yahshua se cuentan de mayor a menor. Entonces, para poder llegar a esta fecha, si nos dice que fueron 480 años después, cogemos y sumamos 966 más 480, que nos daría como resultado el año 1446, que sería el año exacto en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Puede haber inclusive un margen de error de algunos años, pero es muy poco. Pero en esa época gobernaba en Egipto la dinastía 18, que es la dinastía de los Tutmosis. Y el rey que da la orden de matar a todos los, o sea, que más adelante da la orden de matar a todos los bebés, vendría a ser el faraón Tutmosis I, que está muy bien documentado en la historia. Y volviendo un poco más al pueblo, o sea, a la esclavitud, dice que al principio el pueblo de Israel no fue considerado una amenaza, pues porque, como recordemos, habían sido puestos en la tierra de Gosén y era una tierra fértil. O sea, ellos ejercían un gran aporte en la economía del país. Y por ende no podían simplemente expulsarlos. Pero ya al ver que se comenzaron a multiplicar, ahí fue que comenzaron a buscar estrategias para, obviamente, ir reduciendo su poder, porque temían nuevamente que tomaran el trono, como ya mencioné anteriormente. Ya, pues entonces fue que poco a poco fueron imponiendo leyes que iban quitándole sus libertades, hasta que finalmente los esclavizaron. Poco después puso sobre ellos comisarios de tributos y completó su esclavitud. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Empero, cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Qué vemos aquí? Que a pesar de la opresión que hacían los egipcios sobre los israelitas, el Yahweh intervenía y los multiplicaba aún más. Por eso fue que vino este temor sobre los egipcios. Ahora también un detalle importante es que la Biblia nos menciona que el pueblo de Israel, los israelitas, fueron esclavizados para hacer específicamente las labores del campo y elaborar los ladrillos. Y muchos se preguntarán, ¿cómo va a ser eso posible? O sea, ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya sido esclavizado para hacer ladrillos de paja y de barro, si las construcciones que vemos hoy en día en Egipto son de piedra? Esto no es una contradicción. Les voy a explicar ahora por qué. En la antigüedad, para levantar todas esas edificaciones, se usaban comúnmente, para llegar a los lugares más altos, se usaban rampas que eran hechas con estos materiales. Y por eso es que vemos, para hacer esas grandes columnas, para poder llegar hasta arriba y apilar todas esas piedras y tallarle todos esos detalles, lo que hacían ellos en la construcción, empleaban estos ladrillos en grandes cantidades, para así poder llegar hasta arriba haciendo rampas y poder construirlas. Y no solo eso, sino que también para poder construir las pirámides, que es un monumento muy conocido, también se usó esta misma técnica. O sea, ahora vemos cuál era la importancia para los egipcios de que el pueblo de Israel siga siendo esclavizado allí. Ahora les invito a que busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 1, versos del 15 al 16. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, unas
una se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos, mirad el sexo. Si su hijo, si es niño, matadlo, y si es niña, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey egipcio, sino que preservaron la vida de los niños. Ya, como vemos aquí, ¿cuál fue la orden que se les dio a las parteras? Aquí se menciona el nombre de dos parteras especialmente, de Cifra y Fua. ¿Por qué se menciona el nombre de estas dos mujeres? No es que quiere decir que literalmente solo eran ellas dos las únicas parteras, sino que ellas fueron las únicas que tuvieron el valor para enfrentarse ante el rey y desobedecer prácticamente su orden, desobedecer directamente la orden del faraón, que era de matar a todo niño varón apenas naciese. Y al ver que las parteras no cumplían esta orden, ¿qué fue lo que hizo el faraón? Ordenó que todos los bebés fueran asesinados. O sea, ya no que las parteras se encargaran de eso, sino que dio autoridad a los egipcios para que destruyeran a los niños varones de los israelitas. Y aquí podemos ver también, estaba aquí prefigurada la vida de Yahshua. Porque recordemos que más adelante, como todos sabemos, el rey Herodes hace algo similar. Da la orden de ejecutar a todos los niños. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de impedir, o sea, era Satanás actuando con el objetivo de para impedir que se diera el plan de la redención. Y aquí es algo similar. O sea, la vida de Moisés se podría decir que es una representación de la vida de Yahshua. Y dice que en este periodo había una pareja de israelitas que se llamaban Amram y Jochebed, que eran de la tribu de Leví. Ellos tuvieron un hijo. Y como sabemos, desde antes mismo se había profetizado la esclavitud de Israel y también se profetizó que vendría un libertador. Ellos tuvieron temor de que mataran a su hijo y tuvieron que esconderlo. Lo escondieron más o menos por un periodo de 3 meses. Aunque decirlo es algo tan sencillo, pero esconder a un bebé es algo muy complicado. Y más de 3 meses, porque recordemos un bebé que medio cualquier cosita, que si tiene hambre llora, que si ha ensuciado el pañal también llora. Bueno, y más que todas las madres saben qué implica tener a un bebé. Y es muy difícil esconderlo. O sea, para que nadie se haya dado cuenta, obviamente hubo la intervención directa del Padre Yahweh para proteger a este niño. Y entonces llegó ya después de esos 3 meses, ya para Jochebed se le hizo muy difícil esconderlo. Y por ende Dios le dio sabiduría para idear un plan y salvar la vida de este niño. ¿Y qué dice qué hizo ella? La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podría esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con pez y betún y colocando al niño en ella, la depositó en un carrizal de la orilla del río. Muy comúnmente, nosotros creemos que a Moisés se lo metió en una canastilla, porque también se cuenta de esa forma. Pero lamentablemente decir que se lo metió en una canastilla está mal dicho. Porque si nosotros vamos al original hebreo, la palabra hebrea que encontramos en Éxodo sería la palabra tebat. ¿Y qué significa tebat? Es la misma palabra que se usa en el Génesis también para describir el arca de Noé. O sea, ¿qué vendría a ser la tebat que se menciona en la historia de Moisés? Vendría a ser la palabra correcta, la definición correcta sería una arquilla. O sea, es como decir una barca, pero más pequeña, obviamente. Y fue donde estuvo Moisés. Y ahora, lo que viene a continuación es lo más increíble, porque durante el viaje, que iba a recorrer Moisés en el río Nilo, es algo increíble que haya sobrevivido. Porque recordemos que el río Nilo está plagado de muchos peligros, y más para un bebé que va solamente en una arquilla. Su hermana María
su hermana María solo podía estar mirando desde la orilla, pero disimuladamente, porque no podía estar, como se dice, demostrar ante todo el mundo que ella estaba pendiente del niño, porque eso hubiera significado la muerte para el bebé, sino que ella disimuladamente estaba desde la orilla mirando cómo iba la arquilla de su hermano. Pero mientras tanto, su madre, Jocabed, estaba orando fervientemente en su hogar, obviamente para que Dios protegiera a ese niño. Y recordemos, en el río Nilo habita uno de los animales más peligrosos del mundo, que es el cocodrilo del Nilo. El cocodrilo del Nilo tiene la mordida más fuerte de todo el reino animal, o sea, y en el río Nilo obviamente habitan muchos de estos. O sea, y es un milagro que no le haya ocurrido nada. Habitan también hipopótamos. O sea, el río estaba en sí lleno de peligros. Humanamente, Moisés no podría haber sobrevivido a este hecho. Pero ¿qué? Dice que a los lados de aquella arquilla, ángeles iban protegiendo a Moisés. Iban protegiendo a este bebé. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hacia aquel sitio. La arquilla llamó la atención, y cuando vio al hermoso niño, una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión, y sus simpatías se conmovieron al pensar en la madre desconsolada que había apelado a este medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo, adoptándole como hijo suyo. Aquí vemos la intervención divina también, de cómo los ángeles también guiaron a la hija del faraón, a la princesa, a que fuera al río Nilo. Y obviamente, aparte de este hecho, no es una coincidencia que la princesa haya estado allí, porque en la antigüedad, los antiguos egipcios consideraban al río Nilo como una divinidad, como algo sagrado. Y había un sinnúmero de rituales que se hacían allí. Y según algunos historiadores suponen, es muy probable que la princesa hubiera estado haciendo algún ritual de fertilidad en el río Nilo, porque se creía que el río Nilo daba la fertilidad a todo el país de Egipto. Y es por ese motivo que ella, al ver a este bebé en esa arquilla, ella pensó que era obviamente voluntad de los dioses que ella adoraba, que ella criara a este niño. Pero como ya hemos visto, era en realidad la mano de Dios quien estaba actuando, la mano del Padre Yahweh quien actuaba para cumplir más adelante este propósito. Y la princesa la madre adoptiva de Moisés, tenemos también forma de saber quién era. Como ya mencionamos anteriormente, quien dio aquel decreto era el rey Tutmosis I. Y este rey tenía una hija que se llamaba Hatshepsut. Ella es la madre adoptiva de Moisés. Lo podemos comprobar históricamente. Y ahí entonces Hatshepsut ordenó inmediatamente, mandó a traer a que le trajesen a una nodriza para que criara a este niño. Porque Hatshepsut, al ser una princesa, obviamente no tenía, su única labor no era nada más estar en el palacio, sino que ella también tuvo una gran influencia política y obviamente el tiempo no le daba como para criar a este niño. También en esta forma actuó la providencia divina. ¿Por qué? Porque fue traída la propia madre de Moshe, que sería la palabra correcta en hebreo. La propia madre de Moshe fue traída para que criara a este niño. Dice así: María había estado observando secretamente todos los movimientos. Así que viendo que trataban al niño tiernamente, se aventuró a acercarse y por último preguntó a la princesa: iré a llamarte un ama de las hebreas para que te críe este niño.
se le autorizó a que lo hiciera. La hermana se apresuró a llevar la noticia a su madre, y sin tardanza alguna se presentó con ella ante la hija del faraón. «Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré», dijo la princesa. Dios había oído las oraciones de la madre. Su fe fue premiada. Con profunda gratitud emprendió su tarea, que ahora no entrañaba peligro. Ahora, como vemos, a pesar de que un decreto de muerte estaba en contra de la vida de Moisés, el Padre Yahweh lo protegió. Y así fue como Dios, fue guiando la situación hasta que, para que se diera que la propia hija, su propia madre de sangre lo criara. Y así fue que ahora Jocabed tuvo una ardua tarea, que era de educar a su hijo para que pudiera resistir a las tentaciones del paganismo, porque recordemos que solo él iba a tener a Moshe por un determinado tiempo. Él iba a tener por un determinado tiempo porque tendría que obviamente devolverlo a la hija del faraón. Y es por esto que también la educación que Jocabed le dio a Moisés es una muy buena educación y también nos da una lección importante. La educación que le dio Jocabed a Moisés tuvo una gran influencia en el futuro, porque recordemos que él no iba a ir a cualquier parte, sino que iba a ir a vivir al palacio real. Iba a estar rodeado de todo el lujo y todo lo que implica el paganismo. Y él tranquilamente, para ponerse más en onda con los demás egipcios, pudo haber aceptado este paganismo, pero más adelante, debido a la educación que su madre le había dado, él rechazó inclusive el trono de Egipto para seguir al único y verdadero Dios. La madre retuvo a Moisés tanto tiempo como pudo, pero se vio obligada a entregarlo cuando tenía como 12 años de edad. De su humilde cabaña fue llevado al palacio real, y la hija del faraón lo prohijó. Pero en Moisés no se borraron las impresiones que había recibido en su niñez. No podía olvidar las lecciones que aprendió junto a su madre. Le fueron un escudo contra el orgullo, la incredulidad y los vicios que florecían en medio del esplendor de la corte. Aquí también podemos ver la importancia que tiene la educación en la niñez esto va a una lección importante para los padres. La importancia que tiene la educación en la niñez. Porque hoy está muy extendido el concepto de que cuando un niño pequeño se porta mal o hace algo indebido, ¿qué dicen? Es que el niño es pequeño y no entiende. Piensan que porque es pequeño puede seguir haciendo eso. Y ya cuando el niño ya ha crecido más y sigue con estos malos hábitos, quieren recién corregirlo. Cuando ya obviamente la mejor época para hacer esto ya ha pasado. Dice aquí: muy especialmente durante los años tiernos de los hijos descansa sobre la madre la responsabilidad de formar su carácter. Las impresiones que en este tiempo se hacen sobre sus mentes, que están en proceso de desarrollo, permanecerán a través de toda su vida. Los padres debieran dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a través de las edades sempiternas. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultados de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado sus pies infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y la santidad recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron fuente de su influencia y éxito. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Que es muy importante la educación que se le da a los niños durante la infancia. ¿Por qué? Porque dice que en el día del juicio final todos tendremos que rendir cuentas, e inclusive también se habla sobre la importancia de esto,
porque se dará a conocer que muchos de los más grandes crímenes y atrocidades que se cometieron en este mundo fue debido a la negligencia y en parte se podría decir también la ignorancia de aquellos padres de esas personas, que no supieron guiar y corregir a sus hijos en el momento adecuado y trajeron al mundo estos crímenes tan atroces y estas barbaridades. Pero también se va a dar a conocer el resultado de una buena educación. ¿Qué dice también? Que se dará a conocer aquellos casos, aquellas ocasiones en que hubo padres que sí supieron corregir a sus hijos. ¿Y qué dice? Que gracias a esta corrección que sus padres les dieron, que aparentemente en aquel momento parecía que no era de mucha importancia, en el futuro tuvo una gran influencia la educación que dieron estos padres. Y ahí debemos ponernos a meditar cada uno qué educación se le está dando a los niños. Que no se les debe permitir, aquí habla claramente también de la negligencia, que no se les debe permitir ciertas cosas. Si sabemos hacer lo que ellos quieran. Claro, no se les debe permitir hacer lo que ellos quieran. Porque miren como dice aquí, o sea, dice que varios de los más grandes crímenes y atrocidades son el resultado de esta negligencia que tuvieron los padres de estas personas. O sea, podemos también aquí en parte, saliendo un poco del tema, tiene también en parte, tenemos un ejemplo de el emperador Nerón, que como sabemos era un hombre muy cruel y especialmente fue muy cruel contra los cristianos. En cuestión de la formación de su carácter, varios historiadores inclusive concuerdan en que su madre tuvo una gran influencia en esto. Porque de ver lo que su madre, hacía, su madre mismo le incitaba a cometer estos actos malvados. Durante su infancia, su madre mismo le complacía en todos sus caprichos. También tenemos otro emperador más que se llama Calígula, que se llamaba Calígula, es como un ejemplo para que nos demos cuenta de la influencia que tiene. Dice que el emperador Calígula, cuando era nada más un niño, dice que sus padres le complacían, pero en todo lo que él quería. Inclusive si venía algún soldado y decía algo que a él le disgustaba, ese soldado era castigado. Inclusive a veces hasta por cosas ridículas. Solo porque era su único hijo tenía tanta complacencia. Estaba rodeado de todos los lujos. Y si vemos cómo fue la vida después de este hombre cuando fue adulto, fue una vida terrible. Fue una vida terrible. Que cometió durante su vida incontables crímenes y de los más atroces. Esto es para que veamos el ejemplo que tiene que ver esto. En aquel momento los padres de estos hombres, los padres y madres de estos hombres, no se imaginarían que en un futuro la negligencia que ellos tuvieron iba a tener esas consecuencias tan grandes y que iban a dejar ese legado tan sangriento para la posteridad. Ahora de esta manera podemos entender cuál es la gran influencia que tiene la educación de los padres en los hijos. Aunque también no debemos olvidarnos que también hay casos en los que los padres guían a sus hijos por el buen camino, pero ya más adelante los hijos son los que decidimos salirnos de eso. Ahí ya no sería la responsabilidad de los padres, sino que ya de cada persona. Porque los padres tienen responsabilidad de nosotros hasta cierta edad, pero ya cuando nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ya la responsabilidad ya recae sobre cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí, volviendo a la historia de Moisés, Jocabed lo educó hasta cuando ella pudo, hasta los 12 años. De ahí, desde el momento que él cruzó las puertas del palacio, dependía nada más de él si cedía o no a las tentaciones que iba a encontrar ahí en la corte imperial. A la idolatría. A la idolatría. Y ya dependía de él porque la madre no iba a estar dentro del palacio diciéndole, oye Moisés, no te inclines a los ídolos, oye, no comas esto. No podía. Dependía de él nada más. Y miren que aquí tenía una corta edad, tenía 12 años. Y dice, a esa edad, ya tenía ya la capacidad de discernir. Ya todos sabemos a esa edad qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque, ya sabemos lo que es lo bueno y qué es lo malo. Porque allí, como mencioné anteriormente, Moisés, aquí ya
o sea, de que se cumpliera el propósito de Dios allí, o sea, de que Moisés sirviera para el propósito de Dios, ya no dependía de su madre ni de los que le rodeaban, sino que únicamente dependía de él. Únicamente de él dependía. Da lectura aquí, por favor. En la corte del faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono, y el joven fue educado para esa alta posición. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio, y la generalidad la consideraba como un personaje notable. Satanás había sido derrotado en sus propósitos. El mismo decreto que condenaba a muerte a los niños hebreos había sido usado por Dios para educar y adiestrar el futuro caudillo de su pueblo. Ya, como vemos aquí, el Satanás al haber, o sea, incitado al rey de Egipto a que viera este decreto, sin Satanás darse cuenta, él mismo hizo una gran ayuda para la educación de Moisés. O sea, ¿por qué? Porque dentro del ejército, como sabemos, para entrar al ejército no es que va cualquiera, ni tampoco se puede comportar como quiera. Debe haber mucha disciplina. Y en aquel entonces, Moisés se había convertido en un gran líder militar allí en Egipto. Y también sobre este hecho, muchos podrán decir, pero no encontramos que en los registros oficiales de la historia de Egipto a Moisés como tal. Ahora les explicaré por qué. ¿Por qué no vamos a encontrar como tal el nombre de Moisés o Moshe en los jeroglíficos egipcios, en el registro de esa época? Es obviamente casi imposible encontrar eso directamente, este nombre solo. Recordemos que en egipcio Moisés vendría a significar como salido de o sacado de. ¿Ya? Eso vendría a significar en egipcio. Sí, Moisés en egipcio simplemente significa salido de o engendrado de. Ejemplo, cuando hemos escuchado comúnmente el nombre de Ramsés, la pronunciación correcta sería Ramoisés. ¿Qué querría decir esto? Engendrado o salido de Ra. Eso es lo que da a entender, o sea, Ra, el dios del sol. O sea, Ramoisés sería la pronunciación correcta. Tutmosis, o la pronunciación sería Tutmoisés. ¿Qué sería? Engendrado por Tut, o salido de Tut. O sea, el nombre Moisés en sí, o sea, era parte de los nombres que se usaban muy comúnmente en aquella época en Egipto. Sino que porque en la Biblia solo encontramos como Moisés o Moshe. ¿Por qué? Porque Moisés, o sea, Moisés tomó el nombre en sí de Moisés, de simplemente Moisés, cuando rechazó su identidad egipcia. Y en la Biblia no se nos menciona el nombre de ninguna de las deidades egipcias. Por eso es que solo encontramos Moisés. O sea, originalmente el nombre de Moisés, o sea, debió haber estado también relacionado a alguna deidad del río Nilo. O sea, porque lo sacó de las aguas. Obviamente, como vemos, como dice en la Biblia, que la princesa le puso por nombre Moisés porque de las aguas lo sacó, obviamente. Así que esto no es una contradicción. El nombre Moisés sí aparece en los registros, o sea, pero no solo como Moisés. También hay una probabilidad de que uno de los nombres que haya usado Moisés en el antiguo Egipto, haya sido también Segmut. ¿Por qué? ¿Qué significa Segmut? Hermano o engendrado de las aguas. O sea que es algo también que tiene que ver. Y como hablábamos ahorita de la influencia que tuvo Moisés en el gobierno egipcio, este personaje Segmut tuvo una gran influencia política y militar justamente en el reinado de Hatshepsut. Entrando un poco más a historia, la que en su momento era la princesa Hatshepsut, que adoptó a Moisés, ella posteriormente, al morir su padre,
al no haber un heredero legítimo varón, ella tuvo que ascender al trono por un tiempo. O sea, antes de ascender al trono, primeramente tuvo que casarse con uno de sus medios hermanos, y posteriormente el esposo de la reina murió muy joven. Y al otra vez haber una crisis de sucesión, porque con su esposo, la reina Hatshepsut, solo tuvo una hija mujer, hubo otra vez nuevamente esta misma crisis de sucesión. Y ahora la única opción que había, la opción que quedaba, era ella y su medio, ¿cómo se dice? Su medio hermano, o sea, el hijo de su padre con una esposa secundaria, Tutmosis, que también se llamaba así. O sea, y ahí fue que entonces que la reina Hatshepsut ascendió al trono como regente hasta que su medio hermano, porque en ese entonces era un niño todavía, hasta que su medio hermano tuviera la edad suficiente para gobernar. Pero esta mujer, o sea, no se conformó con nada más ser regente hasta que el niño creciera, sino que ya cuando más adelante, cuando Moisés también estaba en una edad adulta, y también Tutmosis, ella tomó definitivamente el trono y se nombró a sí misma faraón. Y por eso es que si ustedes buscan en fuentes históricas, van a encontrar que a veces esta reina, la reina Hatshepsut, se representa a veces con la barba ceremonial de los faraones. O sea, a veces se representa de forma masculina. ¿Por qué? Porque así lo exigía las ceremonias que hacían en Egipto, ¿ya? Esas ceremonias paganas que tenía que cumplir el faraón. Y por este motivo ella se representó de manera masculina allí. Ya, y aquí coincidiría entonces que este personaje, Senmut, tuviera una gran influencia política en el reinado de Hatshepsut. O sea, inclusive tomó el cargo de gran visir. Y también dice que fue educado, Moisés dice que fue educado en las ciencias de los egipcios. Y los egipcios, como sabemos hoy en día, por lo que las ruinas que se encuentran, eran muy hábiles en la arquitectura. Y es muy probable que el templo de Hatshepsut, el Deir el-Bahari, que encontramos hoy en día, haya sido diseñado por Moisés, o sea, que él haya sido el que dirigió esta obra. Es muy probable eso. Y más adelante tenemos, o sea, este personaje Senmut, misteriosamente, o sea, desaparece de la nada. O sea, hoy en día, a ciencia cierta, los arqueólogos no saben qué fue lo que ocurrió con este personaje. No saben si murió de algo, fue asesinado o algo parecido. O sea, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió con esta persona. Simplemente aparecen los registros hasta cierta época y luego desaparece. Lo que coincidiría con la historia de Moisés, que más adelante él, por defender a su pueblo, él asesina a un egipcio y por este motivo tiene que huir. ¿Por qué tuvo que huir? Porque ya para ese entonces su madre adoptiva ya había fallecido. Y también ahondando un poco más en este personaje Senmut, hay varias esculturas donde él se identifica propiamente como de origen hebreo, de origen semita. Pero hay un detalle más importante, él mismo se autodenomina como heredero al trono. O sea, al momento de que Hatshepsut lo adoptó como su hijo propio, y al estar ella al mando del trono, ella obviamente tuvo intenciones de casar a Senmut con su hija, que se llamaba Neferura, para que éste pudiera ascender al trono. O sea, y aquí vemos también que Moisés no simplemente rechazó una vida de lujo, sino que rechazó en sí tener el más alto poder en el mundo. Porque en esta época el imperio más grande, o sea, la nación dominante de todo el mundo era Egipto. Y él rechazó el estar sentado en aquel trono, él rechazó el poder máximo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para seguir los caminos del Dios verdadero. Porque él tranquilamente pudiera haber tomado el trono por la fuerza, porque obviamente tenía el apoyo del ejército, como leímos aquí mismo. A los ancianos de Israel les comunicaron los ángeles que la época de su liberación se acercaba y que Moshe era el hombre que Dios emplearía para realizar esta obra.
Los ángeles instruyeron a Moshe diciéndole que Yahweh le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moshe que los hebreos habrían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios, y teniendo esto en cuenta fue cuidadoso con sus afectos, para evitar que por apego a su madre adoptiva o a Faraón no se sintiese libre para hacer la voluntad de Yahweh. Aquí vemos un detalle que comúnmente no se menciona. Muy comúnmente vemos en las representaciones de las películas que hay esta intriga de que Moisés no sabe que es un judío, o sea, un israelita, un hebreo. Pero como sabemos aquí que él estaba totalmente consciente de ello. Y por eso dice que él pensó que la liberación que debía hacerse del pueblo de Israel era mediante la fuerza. Lo cual no era el método que Dios quería usar, o no era por esa forma lo que él quería. Porque él tenía popularidad en el ejército, y él pensó que el método de liberar a los israelitas era dirigiendo, obviamente entrenando a los israelitas para que pudieran liberarse. De conformidad con las leyes de Egipto, todos los que ocupaban el trono de los faraones debían llegar a ser miembros de la casta sacerdotal. Y Moisés, como presunto heredero, debía ser iniciado en los misterios de la religión nacional. Se responsabilizó de esto a los sacerdotes, pero aunque era celoso e incansable estudiante, no pudieron inducirle a la adoración de los dioses. Fue amenazado con la pérdida de la corona y se le advirtió que sería desheredado por la princesa si insistía en su apego a la fe hebrea, pero permaneció inconmovible en su determinación de no rendir homenaje a otro Dios que el hacedor del cielo y de la tierra. Razonó con los sacerdotes y los adoradores de los dioses egipcios, mostrándoles la insensatez de su veneración supersticiosa hacia objetos inanimados. Nadie pudo refutar sus argumentos o cambiar su propósito. Sin embargo, y por un tiempo, su firmeza fue tolerada a causa de su elevada posición y por el favor que le dispensaban tanto el rey como el pueblo. ¿Qué dice aquí? Como vemos, o sea, como él era el heredero al trono, obviamente, como sabemos, el futuro heredero al trono, o sea, el heredero al trono tenía que obviamente también estar involucrado en la casta sacerdotal egipcia. Porque recordemos que más en la religión egipcia, el faraón desempeñaba un papel muy importante. O sea, el faraón, una de las responsabilidades que tenía, aparte de gobernar al pueblo, era ir al templo y hacer ciertos rituales todos los días, todas las mañanas, para que así los dioses estuvieran contentos. Y los sacerdotes querían iniciar a Moisés en este ámbito de los rituales paganos. Pero miren que a pesar de que estaba en riesgo de perder el trono, ¿qué dice? Nada lo pudo mover de su posición. O sea, a pesar de los argumentos que le presentaban los sacerdotes, él presentaba argumentos muy convincentes y fuertes. ¿Por qué? Porque sus argumentos estaban fundamentados en la palabra de Yahweh. Dice que los sacerdotes no podían refutar sus argumentos. O sea, y él se mostró inamovible en su fe hebrea. Inclusive dice, amenazaron con quitarle, o sea, con desheredarlo de los privilegios que tenía. Pero a pesar de esto, él no cedió. Ya ahora, por este sábado, hermanos, terminamos la lección del día de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante. Y para la próxima semana vamos a continuar con lo demás de la lección. Recuerden que es el capítulo 22, titulado Moisés. De ahí la próxima semana en adelante vamos a continuar con la siguiente parte, que es cuando Moisés finalmente decide tomar el mando para liberar al pueblo de Israel. Más adelante vemos cómo Dios actúa para sacarlo de este sistema de paganismo, ¿ya? O sea, para ponerlo oficialmente como el libertador del pueblo de Israel.
Gracias, hermano. Amén. Muy bien, agradecemos de todo corazón a nuestros hermanos, amigos, a nuestra programación. Ha sido una excelencia en programación en esta mañana. Les pedimos a nuestros amigos y hermanos que no solamente leamos, sino que también investiguemos para que veamos que realmente que estos son estudios profundos que nos ayudan cada día para continuar en esta programación de todo lo Shabbat. Realmente le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque es nuestro Adón Yahoshua. Qué interesante es aprender la lección de esta mañana de Moisés. Y yo hago una pregunta a aquellos padres o aquellos aspirantes a padre también que tenemos en esta mañana, ¿no? ¿Cómo es la educación a nuestros hijos? La educación a nuestros hijos, ¿será que los estamos educando para esta vida y la eternidad? ¿O los estamos preparando para que el enemigo pueda servirlos? Esa es una respuesta que cada uno de ustedes tiene en su corazón, ¿no? Qué importante. Realmente le damos gracias a Dios o al Padre Yahweh porque Él es el único soberano de todo el universo. Les quedamos eternamente agradecidos en esta escuela sabática a nuestros amigos y hermanos que se han dado cita no solamente a una programación, sino a un encuentro con nuestro Salvador. La escuela sabática, vamos a terminar la escuela sabática sin dejar de agradecer a cada uno de nuestros amigos que han estado con nosotros en esta mañana. Agradecemos a nuestra hermana Marcela Delgado en España, que siempre nos sintonía. Agradecemos o le damos gracias también a Dios porque nuestra amiga y hermana Sandra Patricia también está conectada en nuestra sintonía, como también a nuestros hermanos de la provincia de Esmeralda. Qué interesante. Vamos a mencionar de aquí de la provincia de Esmeralda, como de Quinindé, que es su cantón aliado, y como también de aquí de Santo Domingo, como también de los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a nuestros hermanos de Perú, de Brasil, y vamos a comenzar con nuestros hermanos de Quinindé. Gracias, doctor Mauro Mero. Gracias, doctor Mauro Mero, por estar conectado en nuestra sintonía. De la provincia de Esmeralda, cantón Quinindé. Gracias, agradecemos a cada uno de ustedes por nuestra sintonía. También agradecemos a nuestra hermana Elia Delgado, la cual está también en nuestra programación de este santo Shabbat. Bienvenido Luis Enrique Montalbán, de la provincia de Esmeralda, cantón Quinindé, a nuestro canal, nuestro firme fundamento. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. También agradecemos a nuestro hermano y amigo Pastor Pascual Flores, desde los Estados Unidos de Norteamérica, que tiene el gusto, el placer de estar conectado a nuestra programación de nuestro firme fundamento. Franco Almeida. ¿Ya? También le damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Franco Almeida. Gracias por estar en nuestra sintonía, aquí en nuestro canal, nuestro firme fundamento. También nos sentimos complacidos
de darle la bienvenida a nuestra hermana Isabel Quispe de Estados Unidos de Norteamérica. Gracias, hermanos. Podemos decir que aquí nuestro canal, nuestro firme fundamento de Ecuador para todo el mundo, tenemos nuestros amigos y hermanos en nuestra sintonía. También le damos una cordial bienvenida a nuestra hermana Elsa Mariño, de aquí, de la hermosa provincia de Los Áchilas. Gracias, hermanos, y a nuestros aliados de Perú, que también se conectan con nosotros, de la República Dominicana. Gracias, muchísimas gracias, y vamos a cerrar 5 minutos para continuar con nuestra programación, con el culto divino. Oiga, tenemos un tema pero muy importante y le vamos a decir un poquito para que no nos desconectemos. Tenemos un tema pero muy importante acerca de los atributos del Padre Yahweh, que aquellos atributos el mundo o las demás personas se le han dado a su Hijo. Y en esa forma creemos que Jesucristo es Dios, pero en la Biblia lo vamos a demostrar con la Biblia en la mano, que los atributos que se le dan al Hijo como Dios son los atributos del Padre. Qué interesante el mensaje central de esta mañana. Por favor, nos dan 5 minutitos y nos conectamos. Vamos, por favor, si hay algún cántico para culminar la escuela sabática, ¿no? Una vez más agradecemos al Ecuador y a todo el mundo. Todos los hermanos, oremos por el destino del Ecuador y oremos por la calamidad y crisis política que está viviendo nuestro país. Vamos a cantar entonces un hermoso cántico, una alabanza, y de allí pues estaremos orando por nuestro país, Ecuador. Muy bien, si ya tenemos el cántico, pues nos colocamos de pie y vamos a alabar al Creador. El himno número 1, cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Adón. Cantad alegre al Adón. Vamos a colocarnos de pie y vamos a cantarlo. Canta
bien, qué interesante, gracias. Vamos entonces con la mayor reverencia a postrarnos de rodillas para orar, para comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso Padre que mora en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias, Padre de la gloria, por estar en esta mañana con nosotros, tus hijos, de poder alabar y exaltar tu santo y noble nombre. Una bendición muy especial para cada uno de aquellos de nuestros hermanos que están conectados de Estados Unidos. Una bendición para aquellos de Brasil, de México, de Perú, de Colombia, como también de aquí de nuestro país, Ecuador, y de todos los rincones de la tierra. Gracias te damos, Padre, por estar con nosotros. Suple cada una de nuestras necesidades, Padre, pero también te pedimos por la crisis económica del Ecuador, por la crisis política que está pasando en nuestro país. Te pedimos, Padre, que tú puedas bendecir a cada uno de los gobernantes, las autoridades. Pero también es cierto, Padre, que tú pongas en el corazón, ahora que nos toque elegir nuevamente al nuevo presidente o presidenta de aquí del Ecuador, que tú seas, Padre, el que pongas tu mano. Pero sí te pedimos que arranques toda obra satánica y maligna, Padre, que haya en los organizadores, como en la CNN, Padre, que seas tú el que dirijas, que gane el que tenga los más votos, mas no que no gane al que se le ponen los votos sin tener aquellos votos. Y si hay algún dirigente, algún gobernante del CNN, la autoridad, que va a poner aquellos votos que no le corresponden a aquella otra autoridad, Padre, te pedimos en tu nombre que la saques de aquel lugar, que la saques de allí, porque no merece que le siga haciendo daño al país. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración y que si hay alguna mano que no es, tú te encargarás de sacar a todas y a todos aquellas personas que estarán tratando de destruir el destino del Ecuador. Gracias, Padre de la gloria. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo Yahoshua. Amén. 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 Agradecemos de todo corazón a todos nuestros hermanos por habernos acompañado aquí en la Escuela Sabática y les pedimos que por favor continúen conectados con nosotros en el culto divino y que hoy es el momento de poder compartir todas estas grandes verdades que hemos escuchado. Muy bien, vamos a desconectarnos, por favor, solo 5 minutitos y continuamos con el culto divino. Gracias a nuestra programación, bienvenidos y bienvenida. Que vuestro Padre eterno los bendiga. Shalom, shalom.